Bueno, pues, digámosle ahí, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de podernos reunir una vez más y poder recibir esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer una parte de la historia de David en segunda de Samuel 12:1 en adelante. Básicamente lo que quiero que entendamos en este texto es que lo que el Señor dice se cumple a cabalidad todo. Si alguien cree que se va a salvar por algo, está muy equivocado. Está muy equivocado, porque todo lo que nos ha demostrado el Señor a través de la palabra, pues ha tenido su cumplimiento. Y eso es lo que debemos de saber, que lo tiene, porque lo tiene. Miren, porque quiero que vayamos entendiendo aquí es cuando David había mandado ya a matar a Urí. O sea, lo que mandó fue a ponerlo al frente para provocar la muerte. Entonces quiero que entendamos que aunque él lo provocó, otra persona, digamos, le disparó, pero la orden venía de David. Entonces, ¿quién es el culpable? Es la persona que piensa y no tanto el que ejecuta, porque el que ejecuta solo recibió una orden, pero el que lo piensa, eso tiene consecuencias. Miren, mi padre envió, dice, a Natán, a David. Quiero que entendamos que Natán era un profeta, el cual en su momento el Señor utilizó para darle el mensaje a David, como dice la hermana Linda. Mi padre envió, dice, a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Quiero que entendamos algo, que el Señor habla aquí por parábolas. El mensaje es por David, pero aquí habla, mire, había en una ciudad un hombre rico y el otro pobre. Entonces, ¿a quién nos demuestra la palabra aquí el rico? Es David. ¿Y quién es el pobre? Aquí era el Urías. Eso quiero que entendamos. El rico tenía, dice, numerosas ovejas y vacas. Pero quiero que entendamos que lo que da a entender él ahí es que lo que tenía era cantidad de mujeres. Pero quiero que entendamos que aquí lo que está poniendo es, el rico tenía, dice, numerosas ovejas y vacas. ¿Y por qué quiero que entendamos que está hablando aquí de mujeres? Porque aquí el tema es porque él tomó la mujer de Urí. Solo es una manera como el Señor le manda y le llega. Y en el caso de David, él sale como furioso, como alterado. ¿Quién es ese, por llamar ese cobarde, que hizo eso? Pero luego le dice él, ese eres tú. Entonces tenemos que saber. Entonces miren, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. O sea, Urías solo tenía una mujer. Entonces se refiere a él, nada más que aquí lo pone así. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Entonces Urías solo tenía una mujer. Y ahí a eso lo que da a entender. Lógicamente que aquí le está hablando en parábola y David todavía no le ha caído el 20. Esto más, no le cayó nunca, sino que hasta que Natán le dijo, ese eres tú. Hasta entonces le cayó el 20. Que él había, dice, comprado y criado, y que había, dice, crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo de su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino, dice, al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, o no quiso tomar de sus mujeres, quiero que entendamos, no quiso tomar de sus mujeres, de sus ovejas, ¿verdad? Y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó, miren, la oveja de aquel hombre pobre, está hablando, y tomó la mujer de Urí, porque él tenía un montón de mujeres de las cuales él pudo haber tomado cualquiera de todas ellas, pero él se enfocó en la de Urías. Y la preparó, dice, para aquel que había venido a él. Pero quiero que entendamos que eso era él mismo. O sea, preparó
lo que él hizo con la mujer de Urías. Entonces se encendió, dice, el furor de David. Aquí está, mire, David, aquí sale. ¿Quién es ese que hizo como esa inconsciencia? ¿Cómo es ese hombre que tenía tanto y hizo eso? Porque él sale ahí, es lo que nos manifiesta. Entonces se encendió, miren, el furor de David. O sea, él era rey, ya ella podía tomar decisiones, le podía cortar la cabeza si quería a alguien. En gran manera contra aquel hombre, dice, ¿con el hombre cuál hombre? Con el hombre del que le mencionaban la parábola, pero no sabía que era él. Eso es lo que quiero que entendamos. Lo estamos copiando, ¿verdad? Contra aquel hombre. Y dijo Natán, ahí está, miren. Dije Natán, viva mi padre, que el que tal hizo, miren, es digno de muerte. Pero aquí está hablando el profeta, ¿va? No, el profeta, ¿dijo aquí? Y dijo a Natán, David le dijo al profeta, sí, viva mi padre, que el que tal hizo, dice, es digno de muerte. Y luego, o sea, solo porque él desconocía que era de él que se estaba hablando. Y miren lo que nos dice el 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David no tuvo misericordia cuando mandó, en primer lugar, quiso ocultar el pecado. Porque lo que hizo de primera fue, mira la esposa de Urit, que se está bañando por allá a Bersabet, entonces la manda a traer. Primero pregunta quién es y luego la manda a traer. Y cuando la manda a traer, pues duerme con ella, se purifica, dice ahí en la palabra, pero quedó embarazada. Entonces cuando él se da cuenta, porque ella le manda el mensaje que quedó embarazada, entonces él manda a traer a Urí para que se acueste con ella. Pero él vino y él nunca se acostó con ella. Lo tuvo un día, no se acostó con ella. La tuvo otro día, lo emborrachó, creo que el segundo día, y aún así él no fue a su casa a dormir con su esposa. Entonces cuando David miró que no se podía, que no se acostaba, porque él lo que quería era que se acostara para echarle la culpa o el hijo a él. Entonces cuando él miró que eso no se pudo cumplir, entonces hizo una nota o una carta y el mismo Urías se la llevó a Joás, que era el comandante, para decirle, pon a Urías al frente donde la guerra esté más dura o más recia, para que muera. Entonces desde antemano, desde ese momento, David planeó eso. Entonces él era él era el asesino. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces fue el mismo Urías llevó la carta sin saber que era para que lo metieran al frente, y era sentencia de muerte en ese momento para él. Y no tuvo, dice, misericordia. Aquí quiero que entendamos cuando ya el profeta le dice, mire, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho mi padre, padre de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea que Saúl no lo mató cuando carrereó detrás de él, porque quien lo libraba es el padre, y aquí lo menciona él, mire. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces podemos entender que todo eso fue porque el Señor lo guardó siempre. Entonces quiero que entendamos claro aquí. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho mi padre, padre de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te di y te libré de la mano de Saúl. 8. Y luego dice, y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di, dice, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, un día, si me hubieses pedido, te hubiera añadido más todavía. Porque pues tuviste en poco, dice la palabra de mi padre, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo. Entonces quiero que entendamos que lo que hablaba en parábola se refería a la mujer y al hombre y a David, que es el que había hecho eso. Pues aquí aparece, miren,
delante de sus ojos a Urías Eteo. Heriste esa espada, dice, no dice, lo mataron allá, no. El Señor lo sentencia a él, mire. Heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él aquí no lo menciona, lo mataste con espada de los hijos de Amón. O sea, los hijos de Amón, ¿quiénes eran? Los otros con quien estaba ocurriendo la guerra. Y eso es lo que quiero que entendamos. Y quiero que miremos que eso es lo que quiero que entendamos, el cumplimiento de la palabra. Mire, por lo cual ahora no se apartará jamás. Aunque David tenía un corazón como el Señor, pero también en su momento se dejó utilizar por el espíritu inmundo. Ahí es que tenemos que estar pendientes y pidiendo al Señor que siempre nos guarde y que nunca permita que hagamos algo que no sea agradable para el Señor, porque eso es lo que nos manifiesta. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Está hablando de tu casa, de tu familia. Miren, la espada, por cuanto me menospreciaste si tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces podemos ver que cuando nosotros hacemos algo desagradable, a quien menospreciamos, mire, ¿a quién es? Porque aquí dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces, desde que David hizo eso, a quien menospreció es al Padre. En el caso de nosotros, si nosotros hacemos algo, aquí lo que menospreciamos es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es la salvación de la vida eterna. Así ha dicho mi Padre, he aquí, yo haré, dice, levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Quiero que entendamos que uno de los problemas mayores que él tuvo fue con sus mismos hijos. ¿Por qué? Porque la palabra ya se había dado. Y toda palabra, lo que no tiene para nosotros, porque no lo vemos, es la fecha de cumplimiento. Pero para él sí. Nosotros es que solo sabemos decir, bueno, ya se murió, ese era su día. Pero ya porque ya lo vemos, pero él sabe el día y la hora. Nosotros es que no sabemos. Así ha dicho mi Padre, he aquí yo haré, dice, levantar el mal sobre ti. Y aquí lo menciona, de tu misma casa, o sea, de tus mismas hijos y de tus mismas hijas, o de tus mismos parientes. Y tomaré, dice, tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerán con tus mujeres a la vista del sol. Cuando él dice esto, yacerán a tus mujeres a la vista del sol. ¿Por qué? Porque el rey David tomó la mujer de Urías en escondidas. ¿Estamos entendiendo? Pero lo que el Señor está dando a entender aquí es, las mujeres tuyas las van a agarrar, la agarró un hijo de él, ¿verdad? En público, en la azotea. Él tuvo sexo con ellas o tuvo que ver con ellas en público y todo el pueblo miraba, y eso es lo que manifiesta aquí, miren. Así ha dicho mi Padre, aquí yo haré levantar, dice, el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomarán tus mujeres delante de tus ojos y las daré, dice, a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, a la vista del sol en la claridad. Eso ya no es en escondida. Y aquí, porque aquí nos menciona, porque tú lo hiciste, miren, para que entendamos que habla de David, porque tú lo hiciste en secreto. O sea, David tomó la mujer de Urías en secreto, en escondida, llamémoslo de esa manera. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, o sea, delante de todo el pueblo. Los que yo permita que lo hagan, lo van a hacer delante de todo el pueblo, no va a quedar oculto, y eso es lo que nos manifiesta. Y quiero que entendamos, ¿y se dio eso? Sí se dio. Entonces quiero que entendamos que lo que la palabra dice, cuando hay una sentencia, tiene su cumplimiento. Entonces dijo David a Natán, aquí él ya reconoce, pequé contra Jehová, contra mi padre. Y Natán dijo a David, dice, también mi padre ha remitido tu pecado, no morirás. A él le está diciendo, no morirás. Pero quiero que entendamos que el pecado lo que nació, eso sí él lo menciona que debe de morir.
más por cuanto con este asunto, o sea, lo que pasó, dice, hiciste blasfemar a los enemigos de mi padre. Y aquí menciona, mire, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. O sea, tenemos que ver que el pecado dice que no iba a pasar como quien dice desapercibido, no, ese pecado debe morir, y eso es lo que nos menciona. Hijo que te ha nacido, ciertamente morirás. Y Natán se levantó a su casa, o sea, se fue el profeta, es lo que nos menciona. Y aquí lo dice, y mi padre hirió, dice, al niño que la mujer de Urí había dado a David y enfermó gravemente. Entonces podemos ver aquí, quiero que miremos algo en el Señor. Por mucho que David era un hombre ungido por el Señor, por mucho que David hizo, por mucho que David ayunó, el Señor no lo escuchó. ¿Qué nos enseña el Señor en esa palabra? Que aunque si nosotros pecamos, aunque hagamos cualquier otra cosa, que estemos orando, que estemos ayunando, que estemos haciendo cualquier cosa, mientras no le pase al Señor, eso no tiene remedio. Porque eso es lo que nos manifiesta aquí, miren. Y se levantaron los ancianos de su casa, y entonces David se rogó, aquí se quedó, ¿verdad? Sí, entonces David rogó a mi padre por el niño. O sea, aquí estuvo orando por el Señor, y aquí dice, mire, por el niño. Y ayunó David, y entró, dice, y pasó la noche acostado en tierra. Entonces pasó acostado en tierra. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Que aunque él ayunaba, o David va, porque era un ungido, no le puso en ningún momento, el Señor no le puso cuidado. El Señor nunca lo escuchó. Eso es lo que quiero que entendamos. Miren, entonces David rogó, dice, a mi padre por el niño, y ayunó David, y entró, dice, y pasó la noche acostado en tierra. Miren lo que dice, pasó acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, o sea, los que estaban con él, los que lo acompañaban o los que trabajaban con él, y fueron a él para hacerle levantarse de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. O sea, en ningún momento él se mantuvo de hambre porque estaba en ayuno, pensando que el Señor le iba a escuchar. Pero en ningún momento ocurrió eso. Para evitar la muerte del niño, quiero que entendamos. Y al séptimo día murió el niño. Aquí está, miren. Y al séptimo día murió el pecado. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, si cuando el niño aún vivía, hablábamos, dice, le hablábamos, pues, y no quería oír nuestra voz, cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. O sea, ellos no le querían decir ya a él eso, porque dicen, si está enfermo y no quiere comer, imagínense, ya muerto. Pero quiero que entendamos que el Señor a él le da el conocimiento y le dio la sabiduría, porque eso es lo que vamos a ver ahí a través de la palabra. Mas David, viendo, dice, a sus siervos hablar entre sí, o sea, como murmurando en secreto, llamámoslo así, entre sí, entendió, dice, que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Él hizo la pregunta. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, dice, y cambió sus ropas y entró, dice, a la casa de mi padre y adoró. O sea, entró al aposento, por decir, donde él estaba, se ponía cuenta con el Señor, mire. Adoró después, dice, vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, en ese momento él automáticamente dejó el ayuno. Y le dijeron sus siervos, le preguntaron, ¿qué pasó aquí contigo? Si tú estabas de esta manera y hoy que ya te diste cuenta que el niño murió, pues cambiaste por completo, porque eso es lo que nos demuestra la palabra, miren. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Le hacen la pregunta, porque ellos quedaron, ¿qué pasó? Si se murió, más bien parece que todo se resolvió. Aquí ven, ¿qué es esto que ha hecho? Dice, porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. En primer lugar, puedo decirles, él aceptó
la determinación del padre. ¿Cuál era? Llevarse al cipote. O sea, morir ese niño, primer lugar, ¿va? Y luego quiero que vayamos entendiendo. Mas ahora que ha muerto, ahí ya responde David, vive el niño. Mas ahora que ha muerto, dice, ¿para qué he de ayunar? Ya se murió. O sea, por lo que estaba ayunando, en ningún momento tuve respuesta. Entonces, si no tuve respuesta y ya se murió, entonces, ¿para qué voy a seguir ayunando? Eso es lo que nos demuestra, miren. ¿Para qué he de ayunar? Y luego quiero que vayamos entendiendo aquí. Porque ¿podré yo, dice, hacerle volver? O sea, está preguntando, ¿él podría hacer algo como que vuelva a revivir? Imposible. Solo el Padre a través de su Hijo amado. ¿Podré yo, dice, hacerle volver? Y luego quiero que vayamos entendiendo. Yo voy a él. ¿Por qué? Porque el Hijo lo que hizo fue adelantarse. Entonces, ¿qué significa? Por decir, va, si mi mamá ya murió, va, la que me crió, no la que me parió. Mi mamá ya murió. Entonces, ella ya está allá. Espero en el Señor que haya tenido la misericordia del Señor y ella ha podido arrepentirse, va, porque no sé si ella se arrepintió. Entonces, si ella se arrepintió, entonces yo no puedo dejar que ella venga aquí, pero yo sí voy para allá. Entonces, yo lo quiero que entendamos. Eso es lo que va a entender aquí. Yo voy a él, dice, mas él no volverá a mí. O sea, el que se muere no regresa aquí. Nosotros vamos para donde ellos, pero ellos donde nosotros no vienen. Eso es lo que quiero que entendamos. Yo voy a él, dice, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella y se durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó mi padre. Dice, amó mi padre. Hasta ahí lo vamos a llegar. Yo creo que hasta ahí lo vamos a llevar, porque luego dice el mensajero, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre. Hasta ahí lo vamos a llegar. Entonces quiero que entendamos que hay pecados que deben de tener las consecuencias. En el caso de David, pues tuvo las consecuencias, se murió el hijo, por el cual David pues lloró, ayunó, pero de nada le sirvió. Entonces, ¿qué quiero que entendamos en el Señor? Nunca nos descuidemos. Nunca nos descuidemos. Siempre estamos con esos sentidos espirituales, atentos a ver los espíritus inmundos, porque la gente maneja, mucha gente, espíritus inmundos, y esos son los que hacen, por decir, vaya, en el caso de Eva, ¿qué espíritu permitió escuchar ponerle atención a la culebra? Entonces es lo que debemos de ver. ¿Qué espíritu se le metió a Eva de engaratuzar al esposo? ¿Y qué pasó al esposo? Escuchó, porque el Señor le dice en su palabra, porque escuchaste tu mujer. O sea que debemos de entender que hay momentos en que ni la mujer ni el hombre debe de escucharnos si no tenemos la razón. Porque la palabra lo demuestra. O sea, ¿qué tenía? Bueno, mira, si vos pecaste, si vos comiste, ese es tu problema, pero yo tengo entendido que yo no debo de comer de ese árbol. Entonces, así de que si te lo comes, te lo vas a comer solo, porque yo no me lo voy a comer. Entonces, él tenía que haber tenido autoridad y haber hecho eso. Entonces, en el caso de David, él no tenía que haber estado. Estoy de acuerdo que él en algún momento, como él estaba en una terraza, es lo que nos dice que se estaba paseando, me imagino, de allá para acá, y entonces él volteó a ver. Y entonces está bien que yo estoy aquí, yo puedo voltear a ver allá, y si alguien estaba bañándose desnudo allá, pues ni modo, ya volteo a ver por otro lado. Pero él le puso mente al pecado. Porque eso fue que él de antemano la miró y la codició, porque dice, Señor, desde que tú miras a alguien, ya a una mujer, llamarlo así, en ese sentido, si tú la ves y la codicias, ya pecaste. Entonces él eso hizo, porque él pudo haber visto y ya, pues, ¿y para qué voy a mandar a preguntar quién era esa mujer? O qué espíritu tenía. Entonces debemos de apartarnos, debemos de saber y pedir esa sabiduría al Señor para no caer en esos errores. La escritura es clara, nos sirve a nosotros para ejemplo, de ver lo que pasó allá y que no nos pase a nosotros. No vamos a poder decir, es que yo no sabía. Debemos de estar claros en eso. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esa palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido
que me permitas atesorarla en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, pero que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Te pido que me enseñes a discernir esos espíritus y a no ponerles cuidado. Apártame de esos caminos y solo manténme en el camino con tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Bye,